híbridos humano-vampiro hasta un cazador español de vampiros. Bienvenidos a un episodio más de La Voz del Enigma. A lo largo de la historia, los cazadores de vampiros han sido figuras enigmáticas y valientes que se adentraron en la oscuridad para enfrentar a las criaturas de la noche. Desde los relatos folclóricos hasta las leyendas urbanas, estos intrépidos individuos han desafiado el miedo y la superstición, persiguiendo la verdad entre sombras para proteger a la humanidad de las fuerzas sobrenaturales. Sus historias, a menudo envueltas en misterio, han dejado una huella fascinante en la mitología y la cultura popular. Este es el top número 5 de cazadores de vampiros en la vida real. Número 5. Johann Georg Thaler. Johann Georg Thaler, conocido como el cirujano de Banat, nació alrededor del 1700 en Mainz, Alemania. Sirvió como médico del ejército de la Casa de Habsburgo, trabajando en las regiones de Transilvania, Valaquia y Banat. Esta figura es parte de la tradición oral e historias locales. En algunos relatos se le atribuyen poderes sobrenaturales o conocimientos médicos avanzados que desafiaban las convenciones de la época. Aunque no se conocen pinturas ni grabados de su rostro, se conserva un libro escrito por él en 1756 llamado Visum Repertum Anatomico Chirurgicum, en el cual documenta 5 ataques de vampiros o moroi, como se les llamaba en el folclore local. Aunque la ley ya prohibía la profanación de tumbas desde esa época, se relata que buscaron al vampiro causante de los ataques, le desenterraron, decapitaron y quemaron, con lo cual los ataques se detuvieron. Número 4. Radovan Petrov y Novak Mikov. Radovan Petrov y Novak Mikov fueron dos osados serbios cazadores de vampiros que vivieron en el siglo XVII. Uno de los casos más notables que fue documentado ocurrió en mayo de 1839, cuando los habitantes de Sarvanovac, un pueblo del municipio de Bor, al norte de Serbia, contrataron los servicios de estos profesionales. Los testimonios de los habitantes cuentan de 9 supuestos vampiros que salían de sus tumbas en las noches a chupar la sangre a hombres, mujeres, niños y hasta animales. Los valientes cazadores, con el refuerzo de otra docena de aldeanos, armados con picos, palas y muchas antorchas, desenterraron a los supuestos chupasangre, los decapitaron y sacaron sus corazones para luego incinerarlos, dando final así a los monstruos que atormentaban a los habitantes de Sarvanovac. Número 3. El Dampir Murat. De acuerdo con la tradición balcánica, un Dampir es un híbrido, hijo de un vampiro y una humana, quien hereda todas las fortalezas del vampiro y ninguna de sus debilidades, excepto la sed de sangre. Una de estas figuras sobresalientes es un personaje enigmático, parte de tradición oral, una mezcla de mito y realidad, ya que se desconoce su fecha de nacimiento y muerte, tampoco fotografías o retratos, solo descripciones de sus posibles rasgos. Es el Dampir Murat. Este supuesto híbrido operó en las regiones de Kosovo, Albania, Serbia, Rumania y en la mayor parte de los Balcanes. Un cazador de vampiros moderno que, según los relatos, vivió en la década del 50 de apenas este siglo pasado. Fue muy célebre en estas regiones, ya que se adentraba en el bosque sin linternas ni antorchas, afirmando que podía ver claramente en la oscuridad. Daba caza a los monstruos y los ataques en ese poblado cesaban. La gente que contrataba los servicios de Murat le pagaba con comida, ropa o lo que fuera que necesitase. Rara vez recibía dinero, excepto que fuera para transporte o alojamiento. Número 2. Minamoto no Raiko. Minamoto no Raiko, también conocido como Minamoto no Yorimitsu, fue un samurái japonés legendario del periodo Heian, que vivió entre los años 948 y 1021 aproximadamente. Fue un líder militar influyente y un valiente guerrero que se destacó por su destreza en el combate y su astucia estratégica. Raiko es famoso por ser el líder del grupo de samuráis conocido como los 4 guerreros, o Shitenno, que se convirtieron en leyendas en Japón por sus hazañas heroicas. Su séquito incluía a personajes como Watanabe no Tsuna, Sakata no Kintoki, Usai Sudamitsu y Urabe no Suetake. Entre las historias más conocidas relacionadas con Minamoto no Raiko está la derrota de monstruos y seres sobrenaturales que aterrorizaban a la población. Una de las leyendas más famosas lo retrata enfrentándose a un demonio llamado Shutendouji, el líder de un grupo de bandidos demoníacos. Raiko y sus seguidores lograron infiltrarse en el escondite de Shutendouji y derrotarlo,
liberando así a la región de su amenaza. Estas hazañas heroicas han sido ampliamente narradas en la literatura, el teatro kabuki y otras formas de arte japonés, y han contribuido a la leyenda de Minamoto no Raiko como un valiente guerrero que luchaba contra las fuerzas sobrenaturales en defensa de su pueblo. Su legado ha perdurado a través de las generaciones, convirtiéndolo en un símbolo de valentía y heroísmo en la cultura japonesa. Número 1. El Conde de Cabreras. Don Juan Gil de Cabrera y Perellós, a quien se le otorgó el título de conde por el emperador Carlos VI de Austria en 1719, sirvió como capitán del 10º Regimiento de Infantería del Reino de Valencia en las guerras que enfrentaron a austríacos y venecianos contra los turcos. No solo fue un laureado militar, sino que, como registra Dom Antoine Augustin Calmet en su libro Disertación sobre fantasmas corporales, excomulgados y vampiros, es el primer y único cazador de vampiros español registrado en la historia. En el capítulo 8 nos menciona un relato hecho a Calmet por el mismo conde de Cabreras, en donde le cuenta de sus acciones en contra de vampiros en el Banato de Temesvar, Rumania, sobre cómo un habitante del pueblo falleció en extrañas circunstancias al presentarse en su casa su padre, que había sido enterrado hacía ya 10 años. Don Juan Gil de Cabrera, luego de entrevistar a todos los testigos, decidieron desenterrar al fallecido, encontrándole sin corrupción alguna, a pesar de llevar una década en la tumba. Allí le decapitaron y volvieron a enterrar. Otro autor que referencia al conde de Cabreras como un cazador de monstruos fue el clérigo y escritor inglés Alphonsus Joseph Mary Augustus Montague Summers. En su obra The Vampire in Europe, El vampiro en Europa, hace referencia a este y otros casos en los que el conde de Cabreras estuvo luchando contra las fuerzas del mal en Rumania y otras zonas de Europa Central. A lo largo de la historia, los relatos sobre cazadores de monstruos están llenos de intriga y ocasionalmente envueltos en secretos. Han capturado la imaginación colectiva a lo largo del tiempo, dejando un legado en la mitología y la cultura popular. ¿Y tú qué opinas? ¿Mito o realidad? ¿Sus hazañas son reales o simples exageraciones, producto de las creencias de la época en la que vivieron? Te leo en los comentarios. Dale like, suscríbete, comenta, comparte, activa las notificaciones. Esto fue La Voz del Enigma.